בארץ ישראל היא מדינת ישראל. No teníamos mucho tiempo para pensar. No teníamos tiempo para pensar. No teníamos también. tiempo, estábamos demasiado ocupados como para... Me llamo Jaime Kopelov. Llegué al país en el año 46 para más puntualidad del 6 de febrero del 46. Soy Abraham Drori, llegué a Israel, antes Palestina, en el año 1948, en marzo. Conmigo llegaron un grupo de compañeros que nos preparamos juntos en un movimiento juvenil para vivir en Israel y construir un kibutz. Soy nacido en la ciudad de Santa Fe y desde que llegué a Israel, la primera época me integré al kibutz Nir Am, luego me ocupé de mi profesión, soy técnico químico. Nos embarcamos en la Argentina, llegamos a Europa, después de una estadía corta en Europa nos embarcamos a Israel. Llegué a Israel a fines de mayo de 1948 en el barco Kedma, cuando todavía estaban los ingleses en Haifa. Y nos recibieron en el puerto los ingleses y los árabes no muy cariñosos con nosotros, sino que nos hicieron todas las dificultades que podían hacer. Nos sacaron hasta última libra esterlina que teníamos en el bolsillo, diciendo que los zapatos y los discos, todo lo que trajimos había que pagar impuestos. Fue una emoción muy grande de ver al país, a Haifa desde lejos, y cada vez que nos acercábamos más, la emoción iba creciendo y creciendo. Y nosotros esperamos con tanto orgullo ser los primeros que pongamos las piernas en la tierra. Y cuando llegamos a Israel y vivimos el día claro, lindo, con sol, con gente, con israelitas, era algo que no se puede describir con palabras. Era algo que nos apretó el pecho, el corazón se explotaba. Este fue un momento de gran conmoción, de gran emoción. Recuerdo que inclusive algunos de nosotros empezamos a cantar a Tikva, parados en el barco con otros olim que llegaban con nosotros en el mismo. Fue un momento de gran conmoción, un momento histórico, personal, que seguramente no lo podré olvidar en mi vida. Y cuando nos acercamos ya al puerto, se acerca un remolcador con obreros, con estibadores, con cargadores de valijas, que venían y por primera vez escucho que hablan hebreo, obreros. Para mí era claro que el hebreo lo hablaban los intelectuales, se escribía, se rezaba, pero escuchar obreros, estibadores que cargaban y descargaban cosas de un barco, y a los gritos como los gritos que hacen todos los estibadores en el mundo, pero en hebreo. De la Ganá vinieron con lanchas y nos bajaron, y así llegamos a la noche, y cuando bajamos de las lanchas estaban de los dos lados del camino, había Hayalim de la Ganá que nos recibieron y nos saludaron y fue un momento muy emotivo, como nuestra llegada al país. Lo primero que hicimos fue pasar por varios días a un campamento de absorción de inmigración, y de allí nos mandaron al kibutz Mishmar Ha'emek, en la cercanía de Haifa. Fuimos al kibutz, trabajo pesado, levantarse a las 4 de la mañana, trabajar bajo el sol, sin ventiladores, sin lugares de sombra. Para nosotros nada fue difícil. Queríamos trabajar pesado, duro, queríamos mostrar que teníamos callos en las manos, para que todos vieran
que estamos contentos de hacerlo, no nos dolía nada. Salí a trabajar al campo, teníamos que limpiar malezas, etcétera, y desde luego que al par de horas aparecieron callos en las manos. Nos tuvimos que resignar a que hay cambios en los cuales teníamos que renunciar a algunas cosas que eran parte de nuestra tradición personal. Muchos de nosotros no pudieron deshacerse del mate, que siguieron tomando mate durante muchos meses, durante muchos años, sin deshacerse de esta costumbre que aquí en Israel era totalmente desconocida y nueva. Y la tercera revolución, la más difícil tal vez, fue el cambio profesional de estudiantes o comerciantes a ponernos directamente a trabajar la tierra. Y no es un decir poético, es un decir muy concreto y fue bastante duro. En el día en que se proclamó la creación del Estado judío, nosotros trabajamos. Ese día trabajamos como todos los días en las plantaciones que había en Negba. Y fue una sorpresa muy grande por parte nuestra. Entonces ese día empezaron a salir los ingleses, eso vimos cuando salieron los ingleses, bajaron la bandera y sacaron las concertinas también. Entonces, como si fuera que Jerusalén estaba libre, así que fue una gran alegría. Pero la alegría enseguida se apagó porque mucha gente tenía familiares luchando. Había madres que tenían el marido y el hijo de 15 años que también pertenecían a la fuerza. Negba estaba en plena guerra y entonces ahí teníamos que recibir adiestramiento militar. Aprendimos a tirar granadas de mano, aprendimos a manejar fusil. Y toda la gente iba armada y se iba de un lado a otro dentro de trincheras. Inmediatamente nos pusieron en una de las posiciones, había 12 posiciones alrededor de Negba, que eran las que defendían contra la invasión de los egipcios. Salíamos de noche a regar los campos, armados, y los campos nuestros llegaban hasta el límite de Gaza, y en esa época había lo que llamábamos los fedayún, que eran infiltrados que venían realmente a robar, pero también a matar. Había que salir en momentos ahí, había que ir a buscar comida, y había que ir a buscar medicamentos, había que ir a buscar... Entonces salíamos, pero salíamos de la trinchera y sabíamos que el enemigo nos está viendo y tiraban de ahí. Pero siempre pensábamos que de una bala nunca vamos a morir, de lo que vamos a morir es de algo más, de una bomba o de algo así. Fue un paso repentino de la tranquilidad de la Argentina pasar a vivir a un lugar en donde se lucha constantemente. El primer encuentro con situación de guerra fue con los autobuses blindados que viajaron a Jerusalén, y cuando llegamos ahí, por un lado, una alegría de llegar, de ver a Jerusalén de nuevo, y por otro, encontrarnos con una ciudad luchando. Y en Jerusalén vivimos los días más difíciles, donde no había ni electricidad, ni agua, ni comida. Y llegamos aquí en una época en la que los alimentos estaban racionados. Recibíamos cupones de abastecimiento, cada uno recibía una tarjeta que era lo que le correspondía. Por ejemplo, durante la semana recibíamos 2 o 3 veces medio huevo, no un huevo entero, pero medio huevo. Había gente que había que hacer cola para recibir un poco de agua en los camiones, y también también murió gente en estas colas con los tiroteos de los cañones. Hubo días muy difíciles y hubo muchos peligros. Junto a nosotros cayeron muchachos de nuestra edad y muchachos de Latinoamérica
de nuestro grupo. Desde el momento que pisé la tierra de Israel, nunca sentí arrepentimiento de haber llegado. Eso es lo que quería, ser jalutza, ser kibbutznikit, ser idealista, y eso todo lo recibí. Si comimos pan con manteca solamente y no había algo más, lo sabíamos, no teníamos pretensiones. Vine dispuesto a que pase lo peor, o sea, de que no tengamos lo que comer, no tengamos dónde trabajar y no tengamos qué hacer y que no nos encontremos bien acá. Nuestra alianza, la mía por lo menos, fue ideológica y autoconvencida de que ese era el único camino que se podía hacer para vivir judío libre e independiente y crear una nueva vida, sobre todo en el kibutz, que teníamos tanto de ideología de hacer una sociedad mejor y más sana. Cuando llegamos aquí no soñábamos que el país iba a tener el impulso que tuviera, que llegaríamos a ser casi 6 millones de habitantes. Y hoy cuando miramos Israel en el año 2005, después de algunos años, vemos que la realidad ha superado mucho lo que pensábamos y soñábamos que iba a ser en la práctica. Lo que puedo decir hoy es que no me arrepiento de haber llegado a Israel y de que si hoy la realidad fuese como fue entonces, hubiese hecho lo mismo sin arrepentirme. Si lo haría otra vez, en las condiciones de aquel entonces, claro que lo haría otra vez. Yo creo que se justificó. De si volvería a subir, no hay ninguna duda en eso. De ningún modo renunciaría a la vivencia de vivir en nuestro país y de sentirme que piso en un lugar y es el lugar mío, nuestro. Orgulloso de lo que se hizo acá en el país y orgulloso de que también tomé parte junto con otros al levantamiento del Estado de Israel. Hoy en día sentimos que lo que hicimos fue algo histórico. Yo en realidad no me fui de Argentina, yo llegué a Israel. Nadie me quita lo bailado. Yo hice lo que creía que era indispensable en esos años. Vivía acá en el país. Levanté mi familia. Tengo 3 hijos. Tengo 6 nietos. Hay 3 generaciones, 4 generaciones ya de argentinos en Israel. 4 generaciones de argentinos en Israel.